Jorge Luis Narváez, ibarreño, gestor cultural, periodista, que lo hemos invitado aquí para hablar de su último libro, Los Barrios Infinitos. Jorge Luis, qué gusto volverlo a tener aquí en nuestros estudios y bueno, qué experiencia, cómo van los Barrios Infinitos. Los Barrios Infinitos están siendo ocupados por un sinfín de lectores desde distintas órbitas del mundo, diciéndome exactamente que he escrito una novela que les conmueve, que les atrapa, que probablemente los personajes sean conocidos, pero tampoco no son conocidos. Y yo no, como te explicaba, no escribí esencialmente para una localidad, para una ciudad, escribí para el mundo, para que un lector tranquilamente lo lea en Perú o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sabes que he tenido bastantes pedidos de gente de acá de Ibarra, que está en España o en Estados Unidos, pero esencialmente se está vendiendo en los sitios de venta, no se está vendiendo mal. Un libro es difícil de vender, tomando en consideración que la gente no tiene este hábito. Y como están vampirizados por el teléfono, pues realmente alguien para comprar un libro a veces piensa que te hacen un favor al comprarte un libro. Y no se dan cuenta de que yo les estoy haciendo el favor de que disfruten de su vida, de que disfruten de otros destinos, de otros mundos, de otras vidas. Y probablemente no es que se salgan de esta vida, pero por lo menos les va a ser más llevadera, ¿no? Ya, Jorge Luis, los personajes de Los Barrios Infinitos son los mismos de aquí, de Ibarra, de Colombia, de Argentina, de Perú. Son personajes universales. ¿Cómo se logró encajar todo eso? La cotidianidad. Sí, la cotidianidad por un lado, pero sobre todo el estilo. O sea, si te pones a pensar, la novela está estructurada como un guión donde ingresa el personaje, se da a conocer la atmósfera, el sitio donde está viviendo, pero a partir del segundo maldito acto, que es donde tiene que atraparte el director de cine y o el escritor, empieza un poco a recorrer las calles de una Ibarra, entre comillas, supuesta, porque está basada en Ibarra, ¿entiendes? Pero se le adereza con toques de ficción cuando el escritor es como un deicida, como un demiurgo, puede matar, puede hacer vivir, puede hacer nacer a los personajes a su voluntad, ¿me entiendes? Entonces ahí viene lo chévere que uno puede realmente sentir como esos personajes. Es dramático porque alguien me dijo, Rubén Darío Buitrón me decía, Jorge Luis, es loquísimo lo que tú has logrado, porque parece que no te dieras cuenta, pero cuando te estoy leyendo parece que estuviera listo para encontrarme con algún personaje de la calle, alguien a quien no quiero saludar. O sea, ahí están los personajes vívidos, ¿no? Alguien que de pronto tú sabes que está ahí, que le puedes abrazar, que probablemente está vivo. Y entonces eso es lo encantador de lo que puedes atrapar del libro, ¿no? Que por un lado es una historia de amor, pero también es una historia de asesinatos, es una historia de aventuras, es una historia donde juegan personajes que de la nada comienzan a cobrar forma también en la imaginación popular. Por ejemplo, la gringa de la Burundanga ha creado una u otra reflexión, Anita Matango, que es otro personaje, también crea otro tipo de lectoras, ¿no? Y así sucesivamente los personajes encuentran, como te digo, simpatía, despiertan expectativa en unos lectores, otros resuelven seguir ese personaje, pero en general la novela se ha ido construyendo como una especie de rompecabezas de muchísimas de las experiencias de gente de aquí de Ibarra, de hombres y mujeres que, contándome un pequeño suceso, lograron atrapar para mí lo que podría haber significado unas 2 o 3 líneas dentro de la novela. Y no necesariamente ellos son los personajes, sino es el personaje el que representa a ellos. Es decir, al ser humano con todas sus tragedias, dimensiones, miserias y posiciones angelicales. ¿Cuánto tiempo duró para escribir esta novela, Jorge? Bueno, desde aproximadamente el 2014 empecé a esbozar la novela. Fue un arranque un poco de reflexión acerca de... Yo había tenido ya 5 libros de cuentos, uno de poesía. Entonces decía la novela, ¿por qué no en este tiempo? Porque fui perseguido políticamente, me fui a Quito, estuve allá unos 3 años y medio y en esos 3 años fui desarrollando la novela, acabé la novela, ya. Sin embargo, vos sabes, a veces uno tiene manuscritos, tiene escritos que no se pueden evacuar porque o no tienes dinero o no crees que está preparada la obra o sencillamente no hay algún editor que te pueda decir, ¿sabes qué? Quiero
editarte, porque es muy difícil en el Ecuador. Entonces le maduré un poquito, en la pandemia la reconstruí con el apoyo de un par de personas, una ibarreña, una escultora llamada Elena García Moreno y un escritor amigo, Rafael Lugo. Él me dijo, ¿sabes qué? Es una novela súper completa, pero aquí hay unos 2 cuentos que necesitas desagregarle porque tienen vida propia. Al desagregar esos 2 cuentos cobró una velocidad inusitada y el libro pasó a concurso, es decir, tú metes las novelas, letras, cuentos, poesías a certámenes donde es competitiva la cosa, como en cualquier deporte, como en cualquier disciplina. Si te atreves a realmente hacer profesional tu trabajo, necesitas saber cuánto estás siendo evaluado por personas o personajes que tienen de pronto mayor categoría que ti y que posiblemente te ayuden o dándote el premio o no dándote el premio, porque no darte el premio también te ayuda. No darte significa que de alguna manera tú estás mal y tienes que seguir trabajando, pero darte también ya es estimulante para que puedas seguir trabajando. Ya, por eso usted postuló en Quito, ¿no? Y se hizo la presentación en Quito y todo eso. Por supuesto, o sea, el apoyo que debería haber sido brindado por gente de Ibarra, bueno, en realidad sí tiene el apoyo de gente de Ibarra, concretamente de Santiago Amador. Pero son amigos personales más, no autoridades. Amigos personales, no autoridades. Bayardo Bolaños y Santiago Amador, de Imbauto y de acá, son los únicos que me han ayudado, francamente. Bueno, hay muchísimos amigos que en este tiempo probablemente para muchos nadie sabe la vida de nadie, pues nadie sabe la vida de un escritor, cómo puede sobrevivir con palabras. O sea, yo ahora ya me jubilé favorablemente, no han sido estos últimos años buenos para mí, entonces ahora que ya estoy libre de esa dependencia burocrática que es del municipio, bueno, estos años nada más no han sido beneficiosos para mí, pero del municipio tengo recuerdos hermosísimos. Es más, el municipio también está en mi novela, ¿no? No. Y no como un personaje más, es más, es la atmósfera completa de algunos pasajes que están en la novela. Pero hay que entender que probablemente los personajes de una novela ibarreña sean universales y no sean de una novela ibarreña, sino de una novela universal, personajes ibarreños que están merodeando en la mente de muchísima gente. Es que precisamente eso es lo que yo le decía, la cotidianidad, o sea, es lo mismo los personajes de aquí a los que viven en Cali, en Bogotá, en Quito, en la Mariscal. La Mariscal, o sea, para mí es como mi Comala, como mi Macondo, como o sea, esos pueblos de pronto, mira. Mágicos. Claro, porque en el caso de Quito habla Javier Vázquez de Ciudad Lejana, habla Ciudad Invierno, Abdón Ovidia, los Quitos Infiernos del Huilo Ruales Hualca, pero no han hablado mucho de la Mariscal como que es un ícono. Claro, Francisco Febres Cordero, el pájaro, escribió sobre la Mariscal, pero era un pequeño folletito. Y en esta novela se hace un poco de reflexión acerca de lo que inspiraba en sociólogos, lo que inspiraba en teatreros, porque en esa zona vivían millonarios, vivían gente pudiente, la oligarquía ecuatoriana que sin saber qué hacer con tanto dinero y con ¿qué te digo?, lo barato de la mano de obra, construían castillos con cúpulas, iglesias así hipergóticas. O sea, la ciudad gótica de Quito la ciudad gótica del Ecuador está en Quito, más claro, ¿entiendes? Y la variedad es increíble de cosas, pero socialmente es una zona que se ha ido degenerando socioeconómicamente. ¿Por qué crees que se ha ido degenerando de ser un punto alto, lo máximo, a ir bajando? Bueno, en realidad todo comienza cuando la decadencia inicia a través de las zonas llamadas rojas, ¿no? O sea, o rosas, ¿no? Un poco la Mariscal comenzó a convertirse en ese sector donde podías ir a disfrutar con música. O sea, ¿quién del Ecuador no ha ido a la Foch a divertirse, a emborracharse, a realizar cualquier diligencia también? Porque alrededor de la Mariscal existen ministerios, existen edificios, embajadas, etcétera, etcétera. Pero en la noche se transforma la Mariscal.
esos edificios viejos que están abandonados son ocupados por recicladores que tienen hambre de bestias y pasan las noches completas ahí un poco después saliendo como zombies por rincones de la Mariscal. Ya no es una zona tan confortable, no es una zona peligrosa, entre comillas, y bueno, ahí Jorge, está, pues ese es el retrato ¿cómo de fue esa adrenalina para estar ahí y plasmar eso en las noches? Bueno, sabes que escribir, hacer cine documental, hacer periodismo no es para cobardes. O sea, quien quiere realmente aprender a ver la vida desde distintas ópticas, a sufrir el acontecer diario, tiene que conocer los extrarradios, los inframundos, tiene que conocer los sectores a veces más delicados para la sociedad, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, en el sentido de su peligrosidad, de su vulnerabilidad. Entonces, Estar al límite. Estar al límite, uno va a entender mejor tanto a los personajes, cuánto la atmósfera, cuánto los bloques de tensión, cuánto de angustia puede tener una sociedad, un pequeño grupúsculo de personas que alrededor de un ambiente comienzan a recrear toda una historia. Y más que tratar de entenderle psicológicamente, hay que tratar de entender el por qué estos dramas pueden ser hechos literatura, porque la novela, el cine, o sea, están juntas, ¿me entiendes? Yo probablemente haya alguien que haga una película de Los Barrios Infinitos en 10, en 20 o en 3 años, ¿no? Porque está escrita en clave de guión. Entonces, yo no sé qué pase, yo voy a hacer la presentación en Ibarra, vamos a ver la respuesta de la gente. No estoy vendiendo un producto de primera necesidad, a pesar de que lo es, ¿no? Simplemente lo que estoy es vendiendo un cúmulo de datos, de imaginación, de fantasía, aunados a ciertos ecos reales que producen la satisfacción de leer. Porque a mí, por lo menos, como escritor, me ha dado placer escribir. Y eso es lo que se espera del lector, que también reciba una sensación de bienestar físico, que se ría, que actúe con inteligencia, que haga anotaciones, si puede. Yo tuve una apreciación de una señora ya de aproximadamente 80 años que había leído la novela y dice, Jorgito Luis, a veces no habían palabras que no entendía, pero eran solamente nombres o ideas. Pero claro, es que estamos acostumbrados a que la literatura sea así, todo de corrido, ¿no? Y no aprendes a hacer un punto de reflexión sobre tal o cual párrafo. O sea, leemos a veces sin entender. Y la idea es un poco releer para ver el contexto y comenzar a decir, ser un buen lector es bien lindo, ¿no? Ya, Jorge, el 26, ¿dónde va a ser y desde qué horas? El 26, a partir de las 7 de la noche, en la carreta de Mimí, el 26 de mayo, es decir, ya en 15 días aproximadamente, vamos a tener un poco de la presencia de algunos amigos artistas, un poco de escritores, un poco de salvajes que a veces son considerados así, pero que en realidad son artistas integrales que hacen música, que hacen danza, que hacen poesía y que a la postre se quieren unir para provocar este performance que será la presentación de Los Barrios Infinitos en Ibarra. Ya, para finalizar, Jorge Luis, el legado de doña Marianita Minda quedó perennizado en un busto que le hace la municipalidad. Le pregunto a usted porque fue gestor cultural, trabajó, conoció de cerca la labor que hizo ella. Para mí es realmente como parte de ese grupo de madres que en algún momento me adoptaron. Ella me adoptó hace muchísimos años, cuando con un grupo de amigos solíamos ir a Guayupe. Su hijo José era mi compañero del colegio. Y entonces era como unas vacaciones obligadas de ir a Guayupe, no solamente por la belleza, sino por la capacidad que tenía la gente de la familia Mina, ¿me entiendes?, que nos recibía, que claro, o sea, probablemente nosotros de 16, 17, 18, hasta 19 años, estábamos en todo ese proceso de atrapar el mundo con nuestras manos, ¿me entiendes?, y vivir en su máximo esplendor. Y eso precisamente está en
en mi novela. Aquí están el grupo de amigos que nos íbamos donde Marianita Minda a Guayupe, pero no digo nombres, ¿me entiendes? Pero cuento historias. Y me parece destacable que hayan hecho este homenaje a Mariana Minda, porque ese es un parque bastante especial, el Parque de la Mujer, ¿no? Que estos últimos meses ha sido tocado varias veces por estas inundaciones, ¿me entiendes? Y yo, como suelo pasear con mis perros en la mañana, me he dado cuenta de cómo se ha inundado, por ejemplo, ¿me entiendes? Cómo al otro día está llena de lodo, pero vuelve a resurgir ese parquecito y sigue siendo afable y amable, y qué lindo que le hayan puesto ahí a Marianita. Así es, mucho gusto de haberlo tenido aquí, Jorge Luis. Nos vemos el 25, de una vez lo invito para... El 26. No, o sea, el 26 es la programación, ya, el 25 para promocionar aquí lo de los barrios infinitos. Chévere, bueno, te agradezco, Robinson, en realidad el escaso periodismo inteligente que existe aquí, que se preocupa un poco por promover, por estimular a quienes estamos haciendo un trabajo intelectual. Vale la pena, te quiero, en nombre de quienes estamos también en este proceso de búsquedas, porque el hecho de que uno se haya jubilado no significa que uno se haya muerto. En realidad uno tiene recién la posibilidad de renacer en múltiples aspectos, de aprender muchísimas otras cosas que no se logró hacer, y sobre todo tratar de mantenerte vivo, como decía Clint Eastwood, no dejar que el viejo se entre adentro de uno para poder seguir manteniendo una actitud que sea también símbolo de tu vida, ¿no? Porque la vida de uno tiene que ser vivida, exprimida y sobre todo entendida como un proceso que siempre se transforma hasta la muerte. ¿Qué tal esa vida de jubilado? Sabes que lindísima, lindísima, porque tienes opción de hacer cosas que nunca hiciste. Es a veces complicado el envejecer, ¿no? Porque tiene que ser un arte. A veces te dicen muchísimos consejos, normas, etcétera, etcétera, como para que sigas sobreviviendo, que hagas ejercicio físico, etcétera. Pero yo pienso que una persona tiene que aprender a vivir con lo que tu propio cuerpo te da. Cuando tú sabes que tu cuerpo está bien, tú sientes eso. Cuando haces cosas a tu cuerpo que tu propio cuerpo lo rechaza, es porque está mal. Entonces es importante la respiración, es importante la masticación, es importante la salivación, es importante la dormida. Dormir es maravilloso, pero dormir bien. Ahora, mucha gente confunde, ¿no? Es que mucha vagancia. No, pues, o sea, es el descanso, pero a la vez el ejercicio físico, qué sé yo, cualquier actividad que te mantenga vivo. Vivo, entre comillas y con mayúsculas. Ya listo, muchas gracias, Jorge Luis. De esa manera concluimos nuestro segmento de entrevistas en este miércoles, ya mitad de semana, y como lo hemos dicho, lo tendremos aquí el 25, 26 para promocionar la presentación del libro de Jorge Luis. Así es, nos despedimos con producción de Josué Suárez, José Méndez, hasta el día de mañana.